El sentido moral es el conjunto de valores que rigen el comportamiento. Para el recién nacido o para un niño nada es bueno o malo, desde un punto de vista moral. El proceso de socialización permite que los niños interioricen las normas sociales, que ayudan a distinguir el bien del mal. La moral según Kant. Immanuel Kant fue un reconocido filósofo prusiano de la Ilustración. ¿Cómo se establece, conforme a la razón práctica kantiana, la moralidad de una acción? Según Kant, la acción es moral cuando responde a un deber de conciencia que no toma en cuenta para nada otras consideraciones tales como conveniencia, oportunidad, etc. Estos imperativos de conciencia son denominados por Kant como imperativos categóricos. Un claro ejemplo de un imperativo categórico es cuando una persona pide ayuda y otra, sin ningún tipo de interés, decide ayudarle. Por ende, la acción es moral cuando responde a un imperativo categórico. Los otros imperativos que corresponden a otras consideraciones son para Kant los imperativos hipotéticos. Un claro ejemplo de un imperativo hipotético es cuando una persona necesita ayuda y otra se ofrece a ayudarla buscando algo a cambio, por ejemplo, dinero. Según la Real Academia Española, la política es la actividad del ciudadano, cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, su voto o de cualquier otro modo. Y para Max Weber, la política es la aspiración para llegar al poder dentro de un mismo Estado, entre distintos grupos de hombres que lo componen. Todos podemos formar parte de la política, o al menos deberíamos formar parte de ella. La política, mediante representantes escogidos por el pueblo, busca mecanismos de toma de decisiones que sirvan como instrumento de conciliación, integración y unión para perseguir diversos intereses y propósitos comunes de todos los ciudadanos según sus intereses. La política busca el orden a través de dos formas. Primero, tenemos la política como conflicto, entendida como una lucha que permite asegurar a los individuos y a los grupos que detentan el poder su dominación sobre la sociedad, al mismo tiempo de las ventajas que dependen de ella. Y segundo, la política como consenso, el cual implica el orden y la justicia, el esfuerzo para hacer cumplir sus mandatos, siendo la visión del poder asegurar el interés general y el bien común contra la presión de las reivindicaciones particulares. Existen diversas formas de participar, como a través del voto, participar en actividades de campaña electoral, manifestarse en las calles, formar parte de algún partido político, pintar en paredes o repartiendo panfletos a favor del candidato de nuestra preferencia, unirse a la Junta Comunal, involucrándonos en buscar soluciones a los problemas que afectan a nuestra comunidad, país o región. Estas formas de participación pueden variar en el grado de intensidad y frecuencia de cada ciudadano. La definición plana es el conjunto de normas internas e internacionales que regulan el comportamiento de las personas y de las empresas desde que nacen hasta que se mueren. Muy plana. La otra definición de derecho que a mí me parece muchísimo más interesante y que hace que la abogacía sea verdaderamente apasionante es el de derecho como ese instrumento frágil que abogados, jueces y fiscales tenemos en nuestras manos para ofrecerle a la sociedad igualdad y libertad, que son básicamente dos pilares fundamentales para alcanzar la justicia. Cuando uno entra en la Facultad de Derecho y especialmente en la biblioteca o librería y vemos esos manuales de derecho civil, derecho administrativo, derecho constitucional, derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho del medio ambiente, etcétera y etcétera, uno se pregunta, ostras,
¿realmente es necesario regularlo absolutamente todo? Porque el ser humano tiene que vivir bajo unas normas de conducta. ¿Esto no va en contra de la definición de libertad? Pues porque tenemos que ser realistas. Somos millones, ¿qué digo millones? Billones de personas viviendo en un mismo planeta y se hace necesario y justo establecer unas mínimas reglas de convivencia entre nosotros, porque solo así la libertad y la igualdad entre las personas es posible. Y ahora seguro que habéis llegado a la misma reflexión que yo, porque es verdad que hay normas muy injustas que, para ser así, mejor que no existan, porque en lugar de proteger a la sociedad ofreciendo seguridad, igualdad y libertad, lo que hacen estas normas injustas es provocar desigualdades entre las personas y por lo tanto alejar a esas personas a esa definición de libertad. Por eso es súper importante saber qué es el derecho, no para dejarlo plasmado en un manual que se va a quedar en una estantería de la biblioteca, la Facultad de Derecho, no, sino para nunca perder de vista cuál es el objetivo del derecho. Hasta la próxima. La relación que yo considero que existe entre la moral y el derecho y entre la política y el derecho, que es evidente, nace desde muchos años atrás, cuando las sociedades se dieron cuenta que tenían que tener unas normas de convivencia y que de alguna manera tenían que tener algún elemento un tanto coercitivo como son las leyes. Si no existieran unas normas y unos conceptos de convivencia, pues la anarquía sería la que reinaría y obviamente la vida en comunidad sería prácticamente imposible o por lo menos muy difícil. Si entendemos como la moral, como esas costumbres que se han venido aceptando como las correctas y por eso unas sociedades tienen unas, otras sociedades tienen otras, pues debe haber unas normas regulatorias para que ellas se preserven, para que la vida en convivencia pues obviamente se garantice y lamentablemente se castigue a quien infrinja esas normas. En cuanto a la política, pues la política es la manera como se administran muchos de los recursos y también se establecen otro tipo de normas. Esas necesariamente hay que protegerlas, o su cumplimiento hay que protegerlo de alguna manera, y para eso está el derecho, para eso están las leyes, y uno termina aceptando que sí, efectivamente, que existe una íntima relación entre la moral y el derecho, y la política y el derecho. Puede haber muchas más interpretaciones. Seguramente hay unas personas que no quieran aceptar que las normas morales existen o que la política no debería existir, pero lamentablemente, vuelvo a repetirlo y es mi manera, no sé si esté equivocado, de que para garantizar una vida armónica en comunidad y entre las comunidades son más grandes, son más complejas, más difíciles y necesariamente tiene que haber una normatividad que la cobija el concepto de derecho. A lo largo de esta investigación hemos podido afirmar que el derecho y la moral efectivamente han influido y siguen influyendo en su mayoría positivamente a la política. Gracias a la opinión de reconocidos juristas, politólogos y filósofos, hemos llegado a la conclusión de que, aunque estos tres órdenes normativos son completamente independientes y distintos, comparten un mismo fin: buscar el bien común de una sociedad. Esto hace que sea indispensable su vinculación. A través de la historia podemos observar que estos órdenes muy pocas veces se han visto separados, ya que la influencia de la moral en el derecho es indiscutible. Asimismo, la influencia del derecho en la política, ya que éste cumple un papel fundamental para ayudar a regir una sociedad a través de imposiciones que aseguren el bien común de los ciudadanos. Esto se logra comprendiendo lo que cada sociedad entiende por lo que está bien y lo que está mal, y a esto se llega a través de la moral.